Era muy peligroso, ¿no? Claro. Es muy peligroso. Bueno, en realidad, digamos, estos esquemas... Lo que pasa es que tenemos ahí dos historias, ¿no? Por un lado, tenemos mucho por incluir financieramente, es decir, mucha gente que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito, ni siquiera tiene un historial crediticio, y por lo tanto hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer ahí. Pero por otro lado, efectivamente también ha habido, digamos, ciertas zonas, inclusive del país, donde las personas han estado cada vez más complicadas porque dado que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas de crédito, generaba pues un problema, a veces inclusive carruseleaban, y esto impactaba directamente en su historial crediticio, y el historial crediticio impactaba también en la posibilidad de obtener un puesto de trabajo, por ejemplo, porque ahora cada vez más empresas ven el historial crediticio de los trabajadores para ver si los contratan o no, si están bien en el sistema o no. Esto la vez pasada estábamos hablando con una central de riesgo, y en Trujillo, por ejemplo, entiendo que se ha visto algún tipo, se comenzaba a ver, por ejemplo, un fenómeno así, ¿no? Donde efectivamente, digamos, el deterioro probablemente de cierta cartera crediticia podría haber complicado el tema de contrataciones. Pero yo conozco un caso, por ejemplo, que es, puede ser, no sé, ojalá no sea típico, una persona con un ingreso bajo mensual, que le triplicaron o duplicaron la línea de crédito sin haberla pedido. Simplemente le llegaban notificaciones, avisos o cartas diciéndole era de 2.000, ahora de 4.000, ahora de 8.000. Bueno, pero ¿sobre qué basen? Sí, es bueno en todo caso seguir creciendo en el tema de la cantidad de gente que tiene créditos en colocaciones. Yo creo que es sano para la economía, siempre y cuando obviamente se haga, digamos, con buen screening, ¿no? Es decir, con una buena metodología de análisis para ver que el riesgo sea el mínimo a la hora de hacer la colocación. Pero en todo caso, no ven entonces, digamos, algún problema en el tema del consumo interno. Más bien la demanda interna debería mantenerse, digamos, viento en popa durante este año. Sí. Aparte que el consumo es un indicador que tiende a ser muy estable, ¿no? Sí. Minería, el sector, uno de los sectores en los cuales el estudio que ustedes han elaborado incide bastante. ¿Qué es lo que va a pasar con el sector minero este año? Lo que el banco considera más probable es que minería crezca alrededor de 6% este año. La proyección puede parecer optimista dado lo que ha pasado en los primeros meses, pero lo que estamos considerando es la entrada en marcha de nuevos proyectos, que se termina la fase de mantenimiento de unidades que han estado cerradas, y en esa medida la recuperación ya debería estar empezando ya más o menos a mediados de este año, ¿no? Entonces las tasas de crecimiento de la segunda mitad deberían ser mucho más altas que lo que hemos visto. Y básicamente todos los proyectos mineros enfocados en el cobre. Vamos por favor al cuadro número 6, vamos a ver cuáles son los principales proyectos que están en stand-by, digamos, y que deberían estar viniendo. Aquí tenemos justamente los principales proyectos, todos ellos ligados al cobre. Sí, justamente lo que hemos destacado es solamente cobre, que es el mineral en el que nosotros pensamos que va a concentrar el crecimiento de minería en los próximos años, ¿no? Nuestro cálculo es de que, considerando solamente estos proyectos y nada más que esos proyectos, la producción de cobre al 2017 puede, grosso modo, triplicarse, ¿no? Triplicar los niveles que tuvo el 2012. Y minería como un todo debería estar creciendo grosso modo alrededor del 40%. Entonces eso nos da una idea... Al 2017. Al 2017. Y eso nos da una idea de la importancia que tiene justamente cobre, ¿no? ¿El anualizado estaríamos hablando de un crecimiento de cuánto? O sea, el ritmo de crecimiento promedio en ese periodo debería estar grosso modo también alrededor de 8%. De 8%, es decir, poco más que el crecimiento esperado de la economía peruana. Sí, por arriba del crecimiento esperado de la economía, e incluso pensando el 2015-2016 con ritmo de crecimiento probablemente de 2 dígitos. ¿Cómo ve el sector minero, señor Saba? Bueno, está muy ligado a la conflictividad social, ¿no? Todos los sectores extractivos están muy ligados a la conflictividad social, y eso es algo que ahí no puedo ser optimista, porque yo creo que la conflictividad va a tender a subir. Esto se ha visto desde el anterior gobierno hasta ahora. Hay un incremento tanto cuantitativo como cualitativo de la conflictividad, y es muy peligroso. O sea, detrás de estos reclamos que van por todos lados, hay proyectos muy específicos y proyectos políticos muy específicos. Entonces eso es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Sí, probablemente el mantenimiento, el aumento de conflictos sociales, lo que usted dice es que podría minar el crecimiento del sector minero. Aparte, porque no se llevan a cabo los proyectos mineros. Sí, pues aparte que aumenta la percepción de riesgo en la minería peruana, ¿no? Por supuesto. Efectivamente, el tema de los conflictos sociales, porque acá están asumiendo que efectivamente vamos a crecer alrededor del 8% en el sector minero. Asumiendo que van todos los proyectos. Van todos los que están en la lista, ¿no? Ok.
pero varios de esta lista igual detrás tienen conflictos sociales en cierres, ¿no? O sea, puede haber conflictos sociales. Minería es un sector realmente que concentra. Si uno ve la historia de los conflictos, ve la historia de Defensoría del Pueblo, la mayoría está vinculada al tema de minería, es cierto. Y siempre hay un riesgo latente. Pero lo que consideramos es que efectivamente estos proyectos sí pueden salir adelante en la medida de que se vaya, ¿no?, manejando adecuadamente con la población algún tipo de protesta o algún tipo de reclamo que pudiera ir surgiendo. No estamos viendo en estos proyectos temas sociales, ¿no?, que efectivamente los puedan paralizar. Puede haber exposición, sí, a volatilidad de precios internacionales, ¿no? Y si los precios internacionales cayeran muy rápidamente, ahí sí podría haber una revisión de los proyectos, pero no es lo que está en nuestro escenario base. Hay algo que me causó algún tipo de interés, que es el cuadro número 7, por favor, ese cuadro que ustedes presentaron, donde hablaban de cuánto, si es que se llevan a cabo los grandes proyectos mineros, cuánto aumentaría el crecimiento del PBI, ese cuadro que estamos viendo ahora. Y en realidad, si vemos el cuadro, el recuadro, digamos, que está en la parte superior, punteado, nos habla de lo que estaría agregando al crecimiento de la economía peruana en el sector de grandes proyectos mineros. Así es. Esto es, digamos, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es o muy peligroso, si es que es muy interesante el hecho de que la minería digamos, apoye tanto el crecimiento del país, pero por otro lado es muy peligroso que sea así y no sea una canasta diversificada, ¿no?, para tratar de disminuir el riesgo, el principio básico de las finanzas. Bueno, claro. ¿Cómo lo ve usted, señor Saba? Bueno, ese es algo lo que tal vez lo que hablábamos al comienzo. A corto plazo no hay nada que hacer, digamos, hay que seguir con la minería y muy intensiva. Pero a mediano plazo esto es algo que hay que cambiar. Por eso se necesita tener una estrategia de promoción de inversiones en otros sectores que no sean los básicos por parte de alguna institución del gobierno. Entonces, yo creo, por ejemplo, que las que existen ahora no están haciendo bien su papel. Preinversión no está desarrollando bien su papel. Se necesita algún tipo de institución como las que tiene Chile, por ejemplo, para identificarlo. Chile tiene instituciones muy eficientes en la promoción de inversiones y en la identificación de inversiones. Identifican el proyecto, lo promueven y se concreta. Eso es algo que necesitamos urgentemente porque, como decía, la historia del Perú está llena de este tipo de situaciones de crecimientos explosivos y de bonanzas de este tipo, pero cuando terminan en algún momento, lo peor es que terminan en algún momento. Salitre, etcétera. Claro. Sí. Juan Carlos, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es la agenda, entonces, digamos, para tratar de que el país se estabilice en el futuro y genere realmente crecimiento sostenido? Sí, correcto. De hecho, lo que nosotros hemos querido llamar la atención con estos gráficos es que efectivamente en los próximos años, de repente pensando en los próximos 2, 3 años, el ritmo de crecimiento puede ser alto, ¿no?, si es que mantenemos el escenario en el que trabajamos. Pero no solamente hay que considerar que tengamos buena suerte y que eso nos pueda llevar a crecer a ritmos por arriba de 6, tener la velita para que el cobre siempre siga estando alto. O que los conflictos sociales queden al nivel en que están, ¿no? Entonces, eso en algún momento podría cambiar y estamos muy expuestos y pensamos, ¿qué pasa si es que China ya no crece a 7, 8%, sino crece a mucho menos? Entonces, ¿qué pasa con la demanda por el cobre, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a reflexionar cuál es la posibilidad que tiene Perú en el plazo más largo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer hasta ahora? Y lo que hemos revisado justamente es un estudio del Banco Central que nos hablaba de factores que deberían ayudarnos a promover el crecimiento a partir de mayor productividad, mayor capacidad de producción del país, ¿no? Y nos hablaba de temas importantes como, por ejemplo, calidad institucional, reformas en el mercado laboral, ¿no? Y si uno ve lo que se hizo en 2008, básicamente desde ese momento hasta ahora no se ha avanzado mucho, el avance ha sido muy lento. Entonces, eso nos debe llamar la atención sobre qué podemos esperar más allá del 2016, que se acabe, digamos, el principal efecto minero, ¿no? En todo caso, yo creo que una de las conclusiones para tratar un poco de aliviar las expectativas de la gente que nos está mirando es la economía peruana probablemente siga creciendo y siga creciendo, de repente no a un ritmo tan alto, pero igual vamos a estar bien en los próximos años. El cobre definitivamente nos va a ayudar y el sector minero nos va a ayudar, pero tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo y tenemos que aprovechar más bien las ventajas que tiene el hecho de que el mundo pague por un cobre para poder, con ese dinero, hacer reformas estructurales que nos permita generar productos de valor agregado finalmente, ¿no? En el mercado. Yo creo que en el corto plazo, pero un corto plazo más bien un poco largo. Sí. Sí, la economía peruana tiene para seguir creciendo y bien,
pero el problema es qué pasa con las generaciones que vienen detrás. Claro, ¿qué pasa Para con eso los hay que hijos, pensar con los más. nietos? Hay que tratar de hacer las reformas ahora para que efectivamente puedan generar eventualmente pues empresas en otros rubros, en otras industrias y que generen finalmente valor agregado, ¿no? Finalmente seguimos dependiendo de las exportaciones en el sector primario. Sí, si no aprovechamos el momento en el que vamos creciendo, es muy difícil implementar las reformas cuando ya no estamos en esa fase. Así es, así que bueno, ahí definitivamente el Estado tiene una gran tarea pendiente. Enorme tarea pendiente. Muchísimas gracias, Juan Carlos Odar y el señor Daniel Saba, investigador de Centrum Católica, han estado con nosotros y bueno, hemos hablado un poco de economía. Ahora vamos a hablar sobre la Superintendencia de Mercado de Valores. Volvemos para hablar sobre este tema tan interesante para las empresas pequeñas y medianas. Ojo, volvemos.